Diaria. ¿Está Arturo Moscoso? Arturo Moscoso Moreno, abogado, politólogo, doctor, profesor universitario, defensor de la democracia y los derechos humanos. Está de invitado con nosotros. Doctor Arturo Moscoso, tenga usted muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación de Huancavilca. Buenos días, Edison. Buenos días, Jorge. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de su radio. Queremos, obviamente, junto a usted, y obviamente usted que tiene otra óptica, otro cristal con que mirar el espacio político bastante especial que tiene nuestro país, sin duda alguna, en estos cambios, dicen algunos, en esta oxigenación de este ministerio, hay cambios en Carondelet. ¿Qué tanto pueden afectar positiva, negativamente en este quehacer político de nuestro país? Bueno, esperemos que el efecto sea positivo, ¿no? Los cambios de ministros en un régimen presidencial no deben sorprendernos, son usuales y se dan cuando la situación pues no ha funcionado con los ministros anteriores. Eso no quiere decir que hayan sido malos o que hayan sido poco eficientes en su labor, pero hay ciertas cosas que hay que ir ajustando a lo largo de un gobierno y que requieren pues muchas veces el cambio de ciertas fichas en el gobierno, ¿no? Esperemos ahora que con el nombramiento del ministro Jiménez pues haya un acercamiento a la Asamblea. Recordemos que Jiménez fue cercano al correísmo durante sus inicios. Eso le podría servir al gobierno para intentar tender puentes con esa agrupación política. En lo personal, yo lo dudo. Yo creo que el objetivo de esa agrupación política es desestabilizar al gobierno y no permitir que apruebe ningún proyecto que se haya planteado desde su programa de gobierno. Pero bueno, veamos si es que Francisco Jiménez lo puede hacer. Y como ustedes bien señalaban, pues el resto de cambios también responden a esa lógica, ¿no? Evidentemente, cuando sale un ministro, saldrán también la mayoría de sus subsecretarios porque son cargos de confianza del ministro, ¿no? Hay una división ahora del ministerio en dos. Me parece a mí correcto porque una cosa es la política y otra cosa es la seguridad interna y externa. Y son ambos en este momento dos problemas muy, muy complejos para el Ecuador y que pues que lo maneje un ministro cada una de estas ramas pues implica que le podrán dedicar más tiempo a la solución de esos inconvenientes, ¿no? De entrada entonces entra con pie derecho, por decirlo así, el señor Francisco Jiménez, porque de alguna manera tiene esa simpatía, esa amistad de relación como ex colega de los asambleístas, puede haber un acercamiento efectivamente, pero en este caso particular donde hay la mayoría, los señores de UNES, a lo mejor también por esta, de pronto eliminar, por llamarlo así, este divorcio, este contencioso, podría también solicitar algún pedido en particular, dígase con su líder, el señor Rafael Correa. Bueno, Edison, la política se hace con acuerdos, ¿no? La política se hace a través de la negociación, del diálogo, y nunca hay que estar cerrados a eso. El punto es cuando eso traspasa ciertas líneas rojas que no pueden traspasar, como son el tema de la impunidad, la corrupción, los favores económicos, las prebendas personales, los particularismos. Si es que el proyecto de UNES o de Pachacuti o de la izquierda democrática es un proyecto por el país, no hay problema en que el gobierno se siente a negociar con ellos. Creo que es lo ideal. El punto es que no sean pactos que incluyan también estos otros temas, porque ahí sí creo que la indignación de los ciudadanos va a ser grande, ¿no? Como la que ya se mostró al inicio del gobierno cuando se pretendió o se decía que se iba a pactar con el Partido Social Cristiano y con el correísmo a fin de obtener amnistías e indultos para los imputados en corrupción, ¿no? Entonces, eso no se puede permitir bajo ningún concepto. Si es que eso queda fuera de la discusión y si es que el debate se da dentro de este marco de búsqueda de soluciones y de políticas públicas que favorezcan a los ciudadanos, pues bienvenidos sean, ¿no? A veces, como digo, la política incluye el pactar con enemigos, ¿no? Enemigos entre comillas, porque eso también
hay que pensarlo, ¿no? En la política no se puede tener enemigos a muerte porque uno nunca sabe eh, a quién puede necesitar para llevar adelante ciertos proyectos, ¿no? Pero como dije al principio, Edison, yo soy escéptico porque a mí me parece que UNES, sobre todo, pero también muchos de los que se han aliado a ellos, muchos de los otras bancadas que se han aliado a ellos, lo que buscan es desestabilizar, no buscan un proyecto de país, lamentablemente. Y eso es triste. Ojalá me equivoque y ojalá el ministro Jiménez tenga éxito en estos acercamientos, aunque en lo personal lo dudo. 7:11. Arturo, buen día y bienvenido. Usted ha manifestado sus dudas, su escepticismo en torno a la apertura que tendría UNES, a pesar de que Pavel Muñoz, por ejemplo, ha anticipado que al menos con Francisco Jiménez sí se podría hablar, que existirían los puentes necesarios. Y usted decía algo que es muy cierto, ¿no? Que aquello no implique que se mantenga el imperio de la impunidad, porque quizás allí está el problema del Ecuador y yo diría de Latinoamérica, ¿no? De sostener el status quo. Y aquello, según el presidente, no está en la mesa. Él le dijo claro ayer en la posesión a Francisco Jiménez que sí, que se van a buscar acuerdos y el diálogo, el eslogan del gobierno es el gobierno del encuentro, sin ceder a los chantajes y tampoco traicionar a los principios de el gobierno de turno y más aún de los ecuatorianos. Entonces, hay circunstancias puntuales. Usted ve que UNES está muy entronizado con el tema de la presidencia de la Asamblea. Hablo de Guadalupe Llori. De manera paralela, Pachacutic está incómodo por los 5 asambleístas denunciados por el presidente bajo una indagación previa. Pero también el gobierno está atento a 2 proyectos que buscan la derogatoria del nuevo esquema tributario. Y eso amenaza la organización y la proyección presupuestaria del gobierno. Entonces, quizás allí están los elementos sustanciales para que esto cuaje, Arturo. Sí, por supuesto, Jorge. El tema tiene que verse ahora justamente desde esa lógica, ¿no? Ver qué va a suceder primero con el tema de la presidencia de Yori, qué va a suceder con el tema de los juicios políticos a los vocales o a los miembros, perdón, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, qué va a suceder con la ley tributaria, si es que se va a mantener o no. Esos temas tendrán que entrar en una negociación que pueda abrir el gobierno con estos grupos políticos. Y si es que la posición de estos grupos políticos sigue siendo la de tomarse el CPCCS, la de bloquear el tema de la ley tributaria y la de hacerse con la presidencia de la Asamblea, ya vamos a ver que realmente mucha apertura al diálogo no puede haber, ¿no? Por más que diga Pavel Muñoz lo que sea, las cosas se demuestran con hechos, no con palabras. Entonces, el tema irá por eso, ¿no? Vamos a ver si es que eso funciona. Hay una ruptura en este momento categórica entre el presidente y la Asamblea, pero nuevamente, más allá de las palabras, siempre se puede seguir negociando y veamos si es que estas negociaciones arrojan algún fruto dentro de los próximos meses. Pero es muy penoso, Jorge, el tema, porque eh, parecería que a nuestra clase política, sobre todo la representada en la Asamblea, no le interesa el bienestar del Ecuador, ¿no? El Ecuador sigue atravesando una crisis gravísima económica, de empleo, de seguridad, de salud, y la Asamblea no propone nada, ¿no? Se oponen a los proyectos del Ejecutivo y no hacen propuestas alternativas. Es oponerse, proponerse. Entonces, frente a ese bloqueo, perdón, es complicado para el gobierno ejecutar políticas públicas, ¿no? Ahora ha dicho que va a gobernar por decreto, pero eso también tiene ciertas limitaciones. Entonces, es un momento muy complicado, ¿no? En el que lo ideal sería que toda la clase política
sobre todo la representada en la Asamblea, se haga una reflexión de qué es lo que, de qué es lo que se pretende en el Ecuador, ¿no? Qué es lo que se quiere. Al final, más allá de nuestras ideologías y de nuestros programas políticos, el punto en común debería ser que sacar adelante el país, ¿no? Y parece que eso no se entiende desde la Asamblea y sobre todo desde estas agrupaciones que están en la oposición. Entonces, veamos si es que ahora con estos movimientos en el Ejecutivo, con esta amenaza permanente de una posible muerte cruzada, se puede llegar a acuerdos mínimos. Aunque nuevamente, ¿no? Como he señalado ya, el escepticismo es lo que a mí me invade viendo Sí, este escenario. está muy signado su escepticismo y lo hemos podido constatar, Arturo. Pero bueno, dejemos que el hombre se suba al caballo, ¿no? Por un lado. Y por otro, también observar lo que suceda en las próximas semanas. Porque podría ser, y esto se lo planteo, Arturo, que hoy este bloque de Pachacutic con los independientes del VAN, de la Alianza Nacional, que como ya sabemos, pues todo independiente es más intermitente que otra cosa, en función de los intereses de los grupos o de los bloques, quizás hay un giro, ¿no? Quizás Pachacutic podría quedar en segundo plano, ya no sería el principal aliado o al que busque el gobierno, porque creo nomás tiene 12 y con 12 pues usted sabe bien no se hace mayor cosa. Entonces quizás no podría ser una operación política que sume al mayor bloque del Parlamento, porque eso está ahí, Arturo, son 48. Tiene 12 con el PSC y habría que ver qué sucede con los 15 de la ID, porque al margen de lo de Herbas fue candidato a la presidencia. Pero hoy la Asamblea tiene a sus parlamentarios que están en función de lo que se debe de hacer, aprobar o negar proyectos de ley. Entonces, ¿no cree usted, Arturo, que muy eventualmente esta estructura legislativa pase a otro tiempo, a otro momento? Podría ser, Jorge, como bien ha señalado el ex candidato Herbas no es asambleísta, no es ni siquiera un líder histórico de la ID. Entonces, más allá de este encontrón personal con él y de estas denuncias, pues no necesariamente la ID presentará una ruptura abierta con el gobierno. Habrá que ver también qué pasa con Pachacuti, con los que no se han declarado rebeldes, y ver qué es lo que puede hacer UNES, ¿no? Aquí un factor importante es el que señalé antes, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría en caso de una muerte cruzada? Creo que desde la Asamblea, sobre todo desde el bloque de UNES, se está pensando que la muerte cruzada va a poder captar el poder antes de que se termine el periodo presidencial. Pero creo que lo que no están meditando es en el hecho de que los grandes responsables de que no se aprueben leyes, de que los proyectos no avancen, de que el país no salga del estancamiento, son justamente los asambleístas, las mayorías que han impedido que se aprueben leyes y que a cambio no han propuesto nada más. Entonces ahí tenemos la calificación de la Asamblea, es una calificación de las más bajas de la historia, en menos de un año de haberse posesionado los asambleístas. Entonces, eso nos da una visión de lo que podría ser una elección para muerte cruzada, ¿no? Creo que me parece a mí que están pensando que la van a tener muy fácil en el caso de que hubiera una muerte cruzada como para ganar unas elecciones, y yo no lo creo así, porque es importante, como señalo, resaltar la responsabilidad que tienen también ellos en el bloqueo y en la inmovilidad del país, ¿no? Así que esperemos que todo esto entre en la reflexión de los asambleístas en este nuevo momento. Esperemos que Francisco Jiménez pueda hacerles entender algo de esto y abrirse un diálogo productivo y veamos qué pasa de aquí en adelante, ¿no?
ojalá por el bien del país, porque cualquiera de las alternativas es complicada, ¿no? El hecho de una muerte cruzada siempre será traumática, siempre genera inestabilidad, siempre una campaña política deja de lado los temas importantes para dar paso a los urgentes, y entonces las cosas se pueden complicar. Ojalá nos lleguemos a ese momento y ojalá pues tengamos al menos un buen grupo de asambleístas que puedan comprender esa situación, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Arturo Moscoso, analista político, está acá en Contrapunto a través de Huancavilca. La idea siempre será salir de este anquilosamiento, de este estanque, tanto en lo político como en lo económico en el Ecuador. 7:26, Edison Casañas. Doctor Arturo Moscoso, usted habló obviamente de esta posibilidad de la muerte cruzada. Habló de la Asamblea, pero ¿qué pasa con la Presidencia de la República? Porque también ahí el presidente no se arriesgaría, digo yo, porque tampoco tiene tan buena aceptación según las últimas estadísticas. ¿No sería también otra de las salidas, opciones democráticas, constitucionales, una consulta popular? Sí, por supuesto, el tema de la consulta también puede ser un camino, ¿no? De todas formas, hay que pensar que tanto para la muerte cruzada como para la consulta popular, el Ejecutivo y el gobierno, específicamente el presidente Lasso, no cuenta con un capital político importante en estos momentos, ¿no? Se ha ido diluyendo ese capital político en el transcurso de los últimos meses, justamente por este inmovilismo y este bloqueo en la aprobación de políticas y leyes. Y evidentemente eso le puede pasar factura en una consulta popular. Recordemos que en países como el nuestro, en donde no hay una cultura política muy desarrollada, las consultas populares se vuelven en plebiscitos sobre quien pregunta más que sobre lo que se pregunta, ¿no? Entonces, en el caso de una consulta popular, también tendremos un enfrentamiento entre las líneas políticas del presidente y las que se le oponen, más que sobre, o sea, el debate será en esa línea y no realmente en lo que se pregunta, ¿no? Por más de que se trate de hacer comprender a la mayoría de la población la importancia de lo que se está preguntando y la necesidad de reflexionar sobre las preguntas, al final se terminará convirtiendo en eso, ¿no? En un plebiscito sobre la aprobación o no del presidente. Y entonces para eso, pues el presidente tiene que hacer una buena campaña política y sobre todo rescatar el capital político que se le ha escapado, ¿no? Entonces también es un escenario complicado que no presenta tampoco una visión clara de lo que podría pasar en los próximos meses, ¿no? En todo caso, pues también es un camino válido que podría ser utilizado por el gobierno. Ya el presidente Lasso ha hablado de la posibilidad de hacerlo lo antes posible, pero igual, es una apuesta arriesgada, ¿no? Y el tiempo corre y también vuela, porque ya concluye prácticamente este tercer mes y vivimos, se supone, en teoría, una campaña preelectoral que todavía no se la siente, ¿no? Pero obviamente ya por ahí tratan de, no digo encender los motores, pero también se está tratando de escoger en los movimientos, partidos políticos, algunas figuras, se los está capacitando. Eso también sería para este febrero 2023 una prueba para el gobierno de Guillermo Lasso y también un punto de equilibrio. ¿Qué pasará próximamente en el ámbito político? Claro, por supuesto. Esas elecciones van a ser un buen termómetro de tanto la aprobación y popularidad del presidente Lasso y la credibilidad que tenga, como de los otros movimientos políticos, ¿no? Creo que ahí podremos ver un escenario interesante en cuanto a los posibles apoyos que puedan tener, ¿no? Creo que es importante el que la gente entienda que las elecciones seccionales son también un importante vehículo de demanda ciudadana, ¿no? De intentar que las mejores personas estén en esos cargos. Y evidentemente, si lo que se tiene es candidatos de agrupaciones políticas que se han dedicado al bloqueo o a la pugna de poderes o la inmovilidad, hay que también llamar la atención sobre eso y hacer que la gente comprenda que esas agrupaciones políticas a eso se han dedicado, ¿no? A ver si
si es que en base a eso pues se pueden tener mejores resultados, sobre todo para el oficialismo, ¿no? Porque el escenario en este momento creo que está abierto, ¿no? Creo que está abierto para cualquier resultado creo que la alcaldía de Quito, sobre todo, y la alcaldía de Guayaquil van a ser muy disputadas, y eso será una muestra de la disputa que se pueda presentar en el caso de una posible muerte cruzada en el futuro o en las elecciones ya definitivas del 2025, ¿no? Bien, agradecemos a Arturo Moscoso, analista político. Hemos hablado de la gestión que le espera al nuevo ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, hoy ex asambleísta de Creo. Que tenga un excelente día, Arturo. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos. Igualmente. Doctor, buenos días. Bueno, buenos días. 7:31 era el doctor Arturo Moscoso Moreno, analista político, tomándole el pulso, ¿no? Como que sí estamos sintonizados con lo que va diciendo el doctor Moscoso, ¿no? Diaria.